Bueno, sabéis que como somos un amplio grupo de hermanos que ministramos al Señor sirviendo a través de la exposición de la palabra, pues lo normal es que nos toca cada 2 meses, 3 meses. Vivimos bien en este ministerio, no como son los ministerios que trabajan como los músicos, las escuelas dominicales, año, semana. Nosotros vivimos un poco más relajados relativamente. Porque hay quienes terminamos una predicación y empezamos la siguiente porque no sabemos hacerlo de otra manera. Dicho esto, supongo que nadie recordará que hace 2 meses predicamos de un tema muy concreto, pero que conecta directamente con el que nos tocaría hoy. Ya sabéis que estamos viendo o siguiendo correlativamente el texto de la epístola a los Efesios, y hoy nos toca el que sigue a la vez anterior. Se me ocurría poneros un audio para identificar de lo que hablamos la vez anterior, aunque quizás algún superdotado diga, yo me acuerdo, pero sería un poco difícil porque a veces ni yo mismo me acuerdo de qué fue lo último que prediqué. Os propongo escuchar un audio cuya voz algunos de los que sobre todo peináis canas os vais a reconocer. Se trata de reconocer no solo la voz, ¿no? O no la voz, sino el contenido y conectarlo con lo que hablábamos la vez anterior y con lo que vamos a estar reflexionando ahora en los momentos siguientes. Dani, si puedes ponerlo. Grandes enemigos, uno especialmente. Un terrible enemigo del cual habla el apóstol Pedro. Sed templados y velad, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor viendo a quien devorar. Y el peregrino encuentra que en el camino, aún dejando la tentación del mundo, hay la figura grande, terrible, de un gran gigante, león y más que león y gigante, que es el príncipe de este mundo. Y hay que entablar batalla, porque el peregrinaje auténtico es un camino de batalla, cosa que los creyentes de hoy no saben batallas. Dirán, ¿qué batallas? ¿Qué batallas hay que librar? Pues no contra carne y sangre, queridos hermanos, pero contra potestades, principados, huestes de maldad en las regiones celestiales. Ya está hablando con sus cosas abstractas. ¿Quieres saber si hay batalla en el camino del peregrinaje? Tú proponte leer tu Biblia media hora cada día y meterte en tu aposento alto con la cámara secreta, con la puerta cerrada, media hora cada día, y descubrirás si hay batalla o no hay batalla. Muchos no sabemos que hay batalla porque nunca lo hacemos. Intenta hacerlo y encontrarás si hay batalla o no hay batalla. Y dirás, hombres, el teléfono, o alguien que ha llamado y tal, y quién, y qué, y cómo. O no hay ganas, o hay 50.000 excusas. Sí, señor, el diablo sabe obrar de una forma muy sutil, y es invisible todo esto. Y lo hace de tal manera que tira la piedra y esconde la mano. No he sido yo, ha sido otra cosa. Batalla, ya lo creo que hay batalla. Si tú quieres ser peregrino, hay batalla, y mucho más también. Os suena la voz, nuestro Eri Bermejo. ¿Sí está operativo ya el mandito? Sí. Nuestro querido hermano Eri Bermejo, que partió ya con el Señor, y hablaba de esta manera. Si alguno no lo conocéis, quizás la mayoría no lo conocéis, buscáis en YouTube Eri Bermejo, no tiene mucho, pero tiene contenidos, y contenidos de primera línea. Hablábamos de lo que menciona Eri en este corte. Hablamos de la realidad de estar en un estado de guerra, en el que muchas veces vamos como en bañador, como a la playa, sin pertrecharnos, sin equiparnos, sin darnos cuenta de la realidad de la guerra espiritual, de la violencia que conlleva y de la trascendencia de la misma. Veíamos que había 2 actitudes muchas veces suicidas frente al enemigo, frente a Satanás en este estado de guerra espiritual, y es ver enemigos por todos lados, una de ellas, ¿no? Entrando en una especie de neurosis psicótica que nos distrae y consume nuestras fuerzas y nuestros recursos, viendo diablos por todos lados, y otra, quizás más
más afín a nuestro contexto es no ver a Satanás por ningún lado, cayendo en una ingenuidad, en una inocencia suicida que nos pone al pie de los caballos de las huestes espirituales de maldad. Esta es la realidad, no verlo en ningún lado, en una inocencia suicida, ¿verdad? Compartía con vosotros la vez anterior una cita de Martin Lloyd-Jones que decía esto: tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la Iglesia de hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. Transitamos nuestra vida espiritual como si no existiera. Hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestras actividades y pensamientos. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo: el ser y la existencia del diablo, el adversario, el acusador y sus dardos feroces. Es decir, estamos en medio de una batalla y estamos en medio de una batalla cada día. Y si no nos hemos dado cuenta, es como decía nuestro hermano Eri Bermejo, porque estamos abstraídos en una realidad paralela. Necesitamos conocer y conocer de forma equilibrada a nuestro enemigo y a la guerra espiritual que vimos ya la vez anterior. Necesitamos experimentar capacitación para ser capaces de salir victoriosos en esta guerra espiritual. Y necesitamos pertrecharnos del equipamiento indispensable que Dios ha provisto para ello. Esta es la deducción que el apóstol Pablo hace en el texto que veíamos la vez anterior. Allí el texto nos decía: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la realidad trascendente de la violencia y de la realidad de la guerra espiritual. Ante esto, ante la visión de esta realidad, el apóstol dice en el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, es la conexión. Hay la realidad de una batalla, hay la realidad de un estado de guerra. Ante esta realidad trascendente, violenta y diaria, no tenemos otra que atender a este llamado. Por tanto, si esto es así, si esto es real, tenemos que pertrecharnos. Tenemos que pertrecharnos con un equipamiento para la batalla. Y es lo que el apóstol Pablo va a compartir en el texto de Efesios 6, 14 al 17, que es el que sigue al que acabamos de leer. En este texto el apóstol Pablo va a estar diciendo lo siguiente: en virtud a esta realidad, estad pues firmes. Y este es un llamamiento militar. Estad pues firmes. ¿Y cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que está hablando el apóstol Pablo en los versículos anteriores que hemos leído de la realidad de un enemigo que nos ataca, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad, ante las cuales estamos en absoluta indefensión, a menos que hagamos nuestro el pertrecho para la batalla, el equipamiento que Dios provee. Y hablando de batallas, el apóstol Pablo va a escoger una figura, y no podía ser otro que la de un guerrero de la época, un soldado de infantería de las legiones romanas de antaño, para utilizar la ilustración de este guerrero, de este soldado, como ejemplo para ilustrarnos qué equipamiento como creyentes necesitamos tomar para poder batallar la batalla del día a día contra las huestes espirituales de maldad que encabeza Satanás, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Estamos hablando de cuestiones de guerra, de vida y de muerte. No estamos jugando al esconder. No estamos jugando a cristianismo.
malentendido, ¿vale? Así que el apóstol Pablo va a empezar diciéndole, tenéis que ceñir vuestros lomos con la verdad. Y ahí veis en la imagen a que se refiere visualmente a esta tira de cuero que se usaba bajo la armadura como protección a los riñones y para ajustar la corta túnica que el soldado romano llevaba, y además este cinto, este cinturón con el que se ceñían los lomos, la cintura, servía para el soporte tanto de la espada, tenía 2 espadines, y de la propia coraza. Era la base también de la sujeción de todo esto de una manera uniforme, ¿vale? Es una prenda básica de vital importancia, es la más profunda en este caso. Y os propongo, hermanos, que cuando habla el texto de ceñidos los lomos con la verdad, que puede quedar un poco ambiguo, la enseñanza que sacamos aquí tiene que ver con la integridad. Y ahora os planteo los motivos, porque creo que aquí la palabra verdad, que habitualmente se usa, o con mucha frecuencia se usa en la palabra de Dios para identificar la propia escritura, la palabra de verdad, aquí la palabra verdad no es una referencia expresa y explícita a la escritura, por ejemplo, como base de fe, ¿vale? No es el corpus de la doctrina, no es ceñirnos los lomos con el conocimiento de la base doctrinal. No se refiere a esto porque a esto se va a ocupar de alguna manera más adelante. Tiene que ver con la vida íntima del creyente y su compromiso con la verdad, ¿vale? Tiene que ver con la vivencia de la verdad. Pertrechar los lomos con la verdad es vivir conforme a la verdad. Y esto es muy importante, porque verdad aquí se entiende en el sentido de sinceridad en nuestra mente y en nuestro corazón, en el sentido de no tener dobleces, ¿me explico? De no tener 2 caras, de ser genuinos, de ser íntegros, ¿vale? O sea, tal compromiso con la verdad que yo viva la verdad en este sentido. Es decir, una vida de integridad y de sinceridad. ¿Por qué? Porque lo contrario es hipocresía. Hipocresía que supone llamarnos creyentes, tener una imagen religiosa, pero no ser íntegros porque no vivimos la verdad. ¿Me explico? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos fuera de nuestro ámbito cultico, religioso, eclesial, vivimos como los demás. No nos diferenciamos en nada. En tu puesto de trabajo, en tu oficina, en tu aula de estudio, permanecemos como el camaleón, adaptado perfectamente a esas realidades, ajenos a vivir la verdad, viviendo una realidad diferente a la que teóricamente profesamos, porque ahora estoy en espacio secular, porque estoy en el espacio de trabajo, de estudios o de lo que sea. No. El llamamiento aquí que está haciendo el apóstol Pablo es que para poder vencer en la batalla tenemos que ser íntegros, ser lo que decimos ser en todos los contextos, ser cristiano en el seno de tu familia, ser creyente, vivir como esposo, como padre o como hijo, con total integridad conforme a la verdad, íntegro en el contexto laboral, como trabajador o como empleador, cristiano, soldado, en ese contexto también, pero quizá y de forma especial en el contexto más difícil en el que podemos vivir, nuestra intimidad, nuestra privacidad, allí donde nadie te ve y donde nadie me ve, en el ámbito de mis pensamientos, en el ámbito de mi soledad, donde es más difícil ser íntegro. A veces creemos que la integridad más difícil es con los compañeros de trabajo, de estudio. ¡No! Tu habitación, tu soledad. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces en el silencio? El llamamiento aquí del apóstol Pablo es justamente este, a ser un soldado auténtico, genuino, allí donde estás, luchando batalla contra los malos hábitos, contra el mal carácter, buscando la libertad de adicciones que en soledad y en privacidad nos mantienen esclavos. Batalla contra nuestros sentimientos y pensamientos más secretos, más íntimos, que muchas veces no son conformes a la verdad. Así que, hermanos, en esta
estado de batalla, en medio de la batalla, necesitamos vestirnos de la verdad de la integridad, delante de Dios y delante de los hombres, desechando toda hipocresía. Ahora, después de esto, el apóstol Pablo, siguiendo la ilustración, les va a decir, vestidos con la coraza de justicia. Así que, por una parte, integridad como cinturón, ahora vestidos con la coraza de justicia. Ya sabéis, la coraza es la protección que brindaba, o el útil que brindaba protección al pecho y a la espalda del soldado. Bien hecho de cuero, bien hecho de metal, como la que veis ahí en la imagen, se coloca encima de la túnica, se ajusta por debajo al cinturón que hemos hablado antes y por la parte superior se abrocha y se une y se hace un todo. ¿El objeto cuál es? Proteger órganos vitales como el pulmón, el corazón y otros de la zona de golpes que le vienen de frente o por debajo del escudo. En un conflicto bélico, un soldado que fuese sin el pertrecho de la coraza estaba abocado a sufrir la muerte en el primer envite del combate. Sin esta protección estaba expuesto totalmente a las armas del enemigo y estaba abocado a la muerte. Ahora os propongo que estamos hablando justamente de la misma palabra que usa aquí, ¿no? Justicia, vestidos la coraza de justicia. Ya sabéis que hay un concepto de justicia y es lo que se denomina teológicamente la justicia imputada, que no es otra cosa que la que recibimos a través de la obra del Señor Jesucristo, nuestra nueva posición como creyentes delante de Dios, como pecador justificado, ¿vale? Esta es la justicia que se nos imputa por la obra de Cristo. Pero estamos hablando aquí de otra justicia, y no es la justicia imputada, sino la justicia practicada, que es la consecuencia de la anterior. Hemos sido justificados, ahora tenemos que andar practicando una vida de justicia. Se requiere del soldado cristiano para que avance en la batalla espiritual que desarrolle esta coraza de justicia. Así que siendo justificados por su gracia, hemos de ir creciendo en justicia delante de Él y delante de los hombres en toda la expresión de la palabra, representando esta justicia una vida de santidad y de rectitud moral. La justicia de carácter y de conducta. Justos. Uno de los atributos de Dios, ¿sabes cuál es? Dios es justo y quiere que sus hijos, su familia se caractericen por justicia. Y esto diríamos, bueno, esto no tiene mucha importancia para mí, para nosotros hoy. Pues la vida justa agrada a Dios, como hemos dicho, porque se asemeja o nos asemejamos así al carácter divino. Y se nos demanda justicia como estilo de vida y como pauta relacional con otras personas. La justicia solo se imparte o se recibe en el ámbito de la interacción entre las personas, ¿verdad? Pues ahí se nos reclama justicia. Fuera de un estilo de vida de justicia, el creyente no tiene defensa ante los ataques de Satanás. Una de las actitudes más dolorosas es ser tratados injustamente, ¿verdad? ¿No suena la palabra aún de los niños más pequeños que cuanto que empiezan a hablar, si los padres tienen determinados comportamientos y ellos dicen, no es justo? ¿No suena? ¿No habéis recibido como padre alguna vez no es justo? Porque le estamos diciendo, eso no se come mientras yo lo estoy comiendo, por ejemplo. La injusticia deteriora sensible y drásticamente las relaciones. Y Dios quiere que sus hijos seamos hijos justos. Quizás no prestamos mucha atención en esto, pero esto es determinante porque si somos injustos, esto va incluso a inhabilitar nuestro testimonio. ¿Cómo puedo yo pretender dar testimonio a mi familia no cristiana, sea la que sea, a mis compañeros de trabajo o de estudio, si soy un injusto? ¿Veis hasta qué punto esto es trascendente? Practicar la justicia del carácter de Dios en nuestra vida relacional es absolutamente trascendente.
el testimonio de labios injustos no tiene eficacia, hermanos. Y no solo de labios injustos, el testimonio de vidas injustas no tiene eficacia. Es una deshonra al nombre de Cristo, quienes así hacemos. Se les podía imputar a quienes hacemos esto las palabras de: este pueblo de labios me honra, mucho piquito, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque es un injusto. Así que el llamado en medio de la batalla espiritual es que necesitamos vestirnos de esta coraza de justicia, dejando fluir a través nuestra el carácter justo del Señor. Así que integridad como cinturón, justicia como coraza, y ahora dice el apóstol: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Tiene una construcción un poco rara y una palabra también un poco extraña, ¿verdad? La imagen es, lógicamente, a los zapatos, ¿no? Al calzado, a las botas que normalmente de media caña usaba el soldado romano, y aquí no aparece en la imagen, pero muchas veces tenía por la parte frontal, igual que los jugadores de fútbol, un protector una espinillera, ¿vale? Metálica o de cuero duro. Pero se pone el énfasis sobre todo en el calzado, ¿no? Soldado romano de infantería, que es el que tenemos ahí, es una persona que tenía que hacer largas marchas, grandes distancias, y tenía que cuidar de resbalar, de tropezar, de lastimarse de alguna manera. El calzado muchas veces, dependiendo de la zona de combate, llevaba unos pinchos para no resbalar. Y es curioso porque lo que se pretendía con el calzado es que hubiese velocidad y agilidad. Velocidad en la marcha, velocidad en el combate y velocidad en la huida cuando fuese necesaria. ¿Para qué? Para garantizar victoria o supervivencia. Sin zapatos, mala cosa. Y es curioso porque estaba leyendo en los anales de la historia grandes victorias, victorias de algunos de los grandes generales, como el Alejandro Magno o Julio César, que los historiadores dicen: venció por los zapatos. Vencieron por los zapatos, por el calzado. Ante ejércitos más poderosos, ante ejércitos más preparados, que no tuvieron que desplazarse incluso, vinieron las legiones de Alejandro Magno, de Julio César, con una infantería bien calzada, rápida, ágil en el movimiento, y consiguieron la victoria. Significado esto la diferencia entre el triunfo y la derrota. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Siendo esto importante, vemos ahí una palabra un poco extraña, la palabra apresto, que tiene el sentido, la versión moderna, por ejemplo, lo traduce alegre prontitud. La idea del apresto es de agilidad, de movimiento, de celo, ¿vale? Es la idea. Una propuesta de traducción libre sería: vuestros pies calzados con la velocidad que el Evangelio de paz os da. Interesante. Hendriksen lo traduce de esta manera: calzados los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la paz. Es interesante porque esto comunica una realidad muy, muy curiosa. Habitualmente cuando vemos la palabra evangelio, intuitivamente o por deformación entendemos predicación del evangelio. No. Y yo siempre había aplicado este texto desde esa perspectiva. El evangelio, la predicación del evangelio. Estudiándolo un poco, consultando a otros autores, digo: tengo 60 años confundido, creo, hoy. Descubierto esta semana pasada. Son las cosas que pasan cuando uno no estudia a fondo todo lo que tiene que estudiar y descubre en el tiempo cosas que antes no había descubierto. Y os propongo, ¿no?, que esto no tiene que ver con la predicación del Evangelio, sino con una vida consecuente con el Evangelio y que como fruto trae la paz. ¿Vale? Es un poco rocambolesco, pero me parece que por ahí van más acertados los tiros. Es decir, es curioso porque, por ejemplo, en Filipenses dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, punto suspensivo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Veis? El comportamiento acorde del Evangelio como una de las características necesarias para el combate. Es importante porque
La paz es lo que el creyente experimenta cuando vive en Cristo. Y el llamado es a vivir y experimentar ese estatus de paz en medio de la batalla. Queda un poco una imagen rara, ¿verdad? Un soldado en batalla, pero en paz. Ese es el llamamiento para nosotros como creyentes. Estar y vivir experimentando profundamente la paz que el Evangelio ha traído a nuestras vidas como un estado de guerra espiritual. La paz como estado de guerra. Otra vez es el mismo Señor quien dice estas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Punto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz, aflicción, victoria. Otra vez la conjunción de estos tres elementos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y desde la paz podréis soportar la aflicción y mi victoria. Es el llamado. La paz del Evangelio, que sobrepasa todo entendimiento, nos libera de una carga que nos inmoviliza, ¿vale? Y la paz de Dios, hermanos, siguiendo la ilustración del principio, que creo que es el enfoque del apóstol Pablo, la paz de Dios, vivir en paz y sosiego delante de Dios, nos hace ágiles y rápidos en la batalla, calzados los pies con ella. ¿Por qué? Porque no quedamos bloqueados por la falta de paz que nos hunde en ¿qué? Desasosiego, duda, miedo, inquietud, ansiedad, terror, inhabilitación para la guerra espiritual, que queda bloqueado por la paz del Evangelio. Necesitamos calzarnos de la paz del Evangelio para ser rápidos en la batalla y de esta manera poder librarnos de las acechanzas de aquel que como león rugiente busca devorarnos. Sigue hablando el apóstol Pablo a través de la ilustración: tomad el escudo de la fe. Y hay varias palabras para referirse en la época al escudo. Y aquí se utiliza una que tiene que ver con la palabra latina scutum, que es este que veis ahí. Los romanos tenían diferentes tipos de escudos, pero es este el escudo al que se refiere el apóstol Pablo. Es un armazón de hierro y de madera curvado, como veis, con una piel gruesa, tan gruesa y bien tratada que podía resistir los dardos incendiarios del maligno, mide 1,20 m de alto más o menos y 70 de ancho, y tiene además una peculiaridad que no tiene ninguno de los otros elementos que hemos visto ni que vamos a ver, y es que se podían engarzar unos con otros, ¿vale? Los scutum tenían ganchos y anclajes que lateralmente se podían unir. Eso daba a la infantería romana la capacidad de avanzar en formación de testudo, que es la típica, habéis visto en algunas películas, que era aterradora para los ejércitos que estaban por delante. Cuando el romano o las legiones romanas formaban en testudo, anclados unos a otros, todos los escudos, pues asaltaban hasta fortalezas. Hay imágenes en grabados históricos que cogen hasta 3 y 4 pisos unos encima de otros. O sea, forman en el scutum no en un solo nivel, sino que se suben encima y hacen torres, y sobre estas torres avanzan y toman incluso fortalezas, ¿no? Es interesante. Pues a esto es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo con la necesidad de tomar el escudo de la fe. Os propongo que cuando habla de esto está hablando de la fe en el sentido de confianza. Otra vez no confundirnos con la fe del contexto o de la base de fe de la palabra de Dios, ¿no? Tiene que ver con la fe, con la confianza personal. A mí me gusta sustituir la palabra fe por la palabra confianza, es un sinónimo, ¿vale? Pero nos orienta mucho, porque fe queda como un poco más abstracto, por lo menos a mí. Sin embargo, la palabra confianza como que me pone los pies en la tierra, ¿no? Y entiendo mucho mejor qué es lo que significa. Tiene que ver aquí con esto, tomar el escudo de la confianza. Qué bueno es esto para un guerrero, ¿verdad? Confiar, estar confiando. Es bueno tener integridad, justicia, paz. Y ahora,
confianza. ¿Confianza por qué? Estamos hablando de que es esta confianza, fe, en el sentido subjetivo, ¿no? De coger el escudo de esta manera. No, como digo, la base no tiene que ver con la base de fe, no con la base de conducta, de enseñanza, sino que tiene que ver con el resultado de una relación significativa con el Señor. Se refiere a la confianza, fijaos, que el soldado pone en su general. Imaginaos un ejército que avanza y están todos los soldados, este nos va a meter en un lío, no sabe por dónde va, me está metiendo por esta vaguada, están los enemigos ahí, nos van a crujir, a flechar. Este general no sabe por dónde van los tiros, no se entera. Imaginaos un ejército en esa diatriba, ¿no? Pues se refiere a esto, a la confianza que el soldado pone en su general, hasta el punto que le lleva a obedecer órdenes sin resistir. Algo estará pensando, tiene un as en la manga, él ve lo que yo no veo, él está por encima de mí. Como son mis pensamientos, o mis pensamientos son más altos, ya no me acuerdo del texto, ya lo sabéis. Sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos. Nuestro general en batalla piensa cosas que nosotros no alcanzamos a entender. Esto es lo que el apóstol Pablo está llamando. Esta confianza nos va a cubrir cual escudo contra el ataque enemigo y va a capacitar al creyente para extinguir las flechas incendiarias del enemigo. ¿Cuáles son las flechas incendiarias? Cuando leía este texto me acordaba como en 2 Corintios 11 el apóstol Pablo al final de su ministerio en el capítulo 11, versículo 23 al 28, menciona algunos de los ataques que él recibió. No vamos a leer el texto, pero habla de azotes, habla de naufragio, apedreamiento, peligro, falsos hermanos, trabajo, fatiga, desvelo, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez, preocupaciones. Ahora, hermanos, ¿sabéis por qué soportó esto? Por la confianza de que el general le llevaría a la victoria, aunque estuviese 2 o 3 noches náufrago en el mar. ¿Te imaginas? Al soldado Pablo, náufrago en el mar, confiado en su general. Eso es lo que nos plantea el apóstol a nosotros. Tomad el escudo de la confianza ante la duda, ante la codicia, ante la vanidad, ante la lascivia, etcétera, etcétera. La confianza, como decimos ahí, no viene sola. La confianza es el resultado de una relación significativa con el Señor. La confianza viene de conocer al general. Si el soldado no conoce al general, ¿a dónde me va a llevar este? ¿Me explico? Dice el Señor, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza. La victoria está en la confianza. Y dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es Dios. Podemos fiarnos en nuestro general, volviendo otra vez a la ilustración, porque nos estamos fiando de Jesucristo, que no es otro que Dios. En medio de azotes, naufragio, apedreamiento, peligro, falsos hermanos, hambre, sed, desnudez, ayuno, desnudez, frío, problemas. ¿Dónde va un ejército sin confianza? La confianza es absolutamente determinante para la victoria. Pero la confianza en sí misma no tiene ningún mérito si no es el Dios en el que ponemos nuestra confianza. Dice en Proverbios 3, 5, Él es escudo a los que en Él esperan, a los que en Él confían. La única seguridad se encuentra en la confianza en Cristo. Y es por la confianza, por la fe,
que podemos hacer nuestras sus promesas en los tiempos de duda, de dolor, de depresión. En lo más duro de la batalla es necesario confiar que el general sigue al mando, aunque el horizonte sea incomprensible y nos lleve a la perplejidad. ¿Esto qué? No entiendo nada en esta guerra. No entiendo nada en mi enfermedad, no entiendo nada en mis pérdidas, no entiendo nada en mi paro, no entiendo nada en mi crisis, no entiendo nada de los problemas familiares, no entiendo nada en esta batalla. Pero podemos y debemos de confiar en aquel que está al mando. Ahora, como decíamos al principio, este elemento tiene una peculiaridad y uno de sus activos era que podía unirse los escudos unos a otros en combate. Hermanos, tenemos el regalo de la comunión cristiana como una provisión de parte de Dios para pertrecharnos en la confianza. Y cuando tu hermano o mi hermano o yo estamos perdiendo la confianza, tú puedes ir con tu escudo y engancharlo al suyo y alentar y luchar juntos y permitir de esta manera que la provisión del Señor nos ayude a través de la experiencia de la vida comunitaria, que forma parte, como digo, de la provisión del Señor. Así que en medio de la batalla necesitamos la confianza del escudo como un regalo de la gracia del Señor. En quinto lugar y penúltimo, nos habla de yelmo de la salvación, el casco, ¿no? Para nosotros, el casco de la salvación. Un casco de bronce, algunas veces de cuero, dependiendo del tipo de ejército, de la graduación de los soldados, al cual se añadiría a veces una visera frontal para proteger incluso nariz y ojos, y con un recubrimiento interior de fieltro o de esponja para favorecer el llevarlo, ¿no? En diferentes diseños y tal. Algunos historiadores decían que para romper un casco romano de los buenos hacía falta un buen hacha o un buen martillo. Cualquier otro elemento no era capaz de perturbar la cabeza del soldado que lo llevaba. Yo creo que esto nos habla de seguridad, seguro. Un soldado íntegro, justo, que vive en paz, que confía en su general y que se siente seguro en la batalla, seguro. Es muy interesante notar como aquí en la versión Reina Valera en todos los casos viene la palabra tomad, 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 y aquí en la que tiene que ver con tomad el yelmo de la salvación, en el Reina Valera vemos tomad, como si nosotros cogiéramos, ¿vale? Sin embargo, se podría o se debería traducir mejor recibir. Hay un cambio de palabras aquí en todo el texto. Siempre es tomad, algo que hemos de hacer nosotros, pero cuando habla del yelmo de la salvación es algo que hemos de recibir. Es como, y además era una práctica habitual, que cuando el soldado se iba pertrechando, el casco se lo ponía muchas veces un mando superior. Le daba autoridad para la batalla y le daba confianza y le daba seguridad. El casco te lo pertrechaba muchas veces un superior. Así que es la idea aquí del apóstol Pablo, recibid el casco de la salvación, la seguridad. Es decir, que se subraya aquí el carácter de don, de la gracia de parte del Señor, la salvación que recibimos del Señor. Está claro que al soldado se le podía arrebatar, siguiendo la ilustración, en nuestra guerra espiritual se nos puede arrebatar el cinto, la coraza, el calzado, el escudo, pero nunca nos pueden quitar nadie en la batalla espiritual el yelmo de la salvación, porque es algo que Dios nos ha puesto, es inquitable, ¿vale? Así que de esta manera también podemos decir que la mente del creyente, la cabeza del creyente, está segura y protegida cuando el pensamiento de la realidad de su salvación le rodea plenamente. Un soldado que sabe que es salvo, que es inmortal. Fijaos qué forma de afrontar la batalla cuando te sabes salvo, cuando te sabes inmortal por la gracia del Señor. Y esta percepción, esta salvación, es una salvación integral y es una salvación completa que abarca la salvación eterna en nuestra perspectiva futura. Nos dice Pablo, dice: nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, otra vez una ilustración militar, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, la esperanza de salvación como yelmo.
el horizonte, el presente y el futuro se nos podrán poner de color absolutamente negro. Nuestro presente puede ser caótico en medio de la batalla espiritual, pero la certeza es esta, la esperanza de salvación. Incluye, como digo, la salvación eterna, pero a veces la vemos lejana y como un estado por llegar que no influye en nuestro presente, pero incluye la salvación también en nuestro estado actual. Cubre no solamente contra la sentencia y la pena que merece el pecado, sino que también es la salvación contra el poder del pecado en nuestra vida presente, a través de la salvación del Señor, aportándonos seguridad y liberación ante cualquier eventualidad, siempre dentro de la voluntad permisiva del Señor. Así que, si este pensamiento de seguridad está incrustado en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, está firmemente sujeto en la mente del creyente, podremos de esta manera hacer frente a las artimañas de Satanás. Dice Charles Hughes, lo que adorna y protege al cristiano, lo que lo capacita a mantener su cabeza en alto con confianza y gozo, es el hecho de que es salvo. No será, no veremos a ver, es salvo. Y en medio de la batalla necesitamos descansar en la seguridad presente y futura de nuestra salvación que está en las manos de Dios. Nadie te podrá quitar el casco de la seguridad de la salvación. Y hemos de tomar plena conciencia de ello porque hemos sido redimidos y trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que, en último lugar, nos habla de la espada del Espíritu. Aquí de nuevo el apóstol Pablo utiliza precisamente una palabra específica para ilustrar o identificar a qué palabra o a qué espada se refiere. No es una espada grande que ni siquiera aparece ahí en la imagen, que se usaba como arma de ataque y que solían llevar los oficiales o los jinetes de caballería, ¿vale? Había una espada más grande que la que tienen ahí, que eran los oficiales de alto rango y los que luchaban a caballo. Aquí se utiliza una palabra específica que es para una espada pequeña. Ya a raíz de esta posibilidad hay dos opciones, por eso en los cuadraditos que veis ahí en la imagen veis uno, el de la izquierda, que se refiere a la imagen un poco de una espada más grande, y otra al costado que muchos dicen que se refiere a esa, ¿vale? No hay un criterio definido, se sabe que no es la grande, que es una de estas dos, y muchos postulan porque es la chica. La grande era para la batalla en distancia, ¿vale? La de caballo y la de jefes. Esta intermedia era para la batalla, digamos, de espada. Muchos creen que se trata de otra, de la izquierda, daga, una daga o un machete, que es cuando las distancias se han acortado con el enemigo. Se han acortado tanto que la distancia no te permite trabajar con una espada de 40 centímetros. ¿Me explico? Tienes que echar mano a la daga de 20 centímetros, una cosa así. Muchos dicen que se refiere a esto, a la batalla más cruenta, más cercana, más violenta, donde le hueles el aliento y la sangre al enemigo. Dice, ahí está. En estas distancias cortas hace falta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Os propongo que esto imparte sabiduría. Otra, o la sexta característica de la armadura que Dios provee y que nos propone tomar. Sabiduría. El Espíritu no es la espada, como pudiera ser entendido. Tomad la espada del Espíritu. No, no. El Espíritu no es la espada, el Espíritu es quien provee la espada. Porque es el Espíritu quien inspira la palabra de Dios. Es el Espíritu quien nos permite interpretar la palabra de Dios. Y es el Espíritu el que nos permite aplicar la palabra de Dios. Y aplicarlo como espada defensiva en las distancias cortas, en la violencia más atroz, en el combate más temible. Y el ejemplo de cómo se usa y del poder de esta espada, que es la palabra de Dios, es el que vemos
en el episodio cuando Jesús es tentado en el desierto. Jesús había llenado su corazón y su memoria de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en las distancias cortas en el desierto con el enemigo, cuando su ataque era hiperpersonal y violento, es cuando el Señor Jesús desenvaina la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y contraataca a Satanás con la Escritura, consiguiendo la victoria. En Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, quizás añadir un matiz interesante a la gramática de este texto. La expresión aquí, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, más correctamente sería una palabra. ¿Y esto qué es? Este matiz que añade, pues una cosa interesante. La expresión aquí usada es más bien una palabra y no la palabra. Es decir, que literalmente sería tomad la espada del Espíritu, que es una palabra de Dios. Pablo está pensando en la palabra oportuna, expresa, concreta, para una ocasión particular. No es tanto que la espada del Espíritu, que lo es, sea todo el conjunto de la enseñanza bíblica, sino la capacidad de aplicar el todo a la parte, con lo cual la palabra cobra eficacia en el combate. La capacidad de aplicar la palabra de Dios a tu casuística específica y concreta en el lugar y momento concreto de la batalla que hoy libras. Esto da mucha luz al llamado de tomar la espada del Espíritu. Porque esto nos complica la vida. Hay una apreciación que tenemos que sacar de aquí que es indispensable. La espada del Espíritu no se puede manejar con esta precisión quirúrgica si no se conoce profundamente y adecuadamente. Y muchas veces los creyentes caemos derrotados porque tenemos un conocimiento general, abstracto, aproximado de la palabra de Dios. Y cuando estamos en el combate con el machete, no sabemos qué parte de la palabra de Dios, cuál es una palabra de Dios que nos es útil para ese estadio de la batalla. Y muchas veces caemos derrotados porque desconocemos la palabra de Dios. Y cuando desconocemos la palabra de Dios, cuando desconocemos cómo usar el machete, por muy bonito, afilado, decorado que lo tengamos, no tiene eficacia, no vale para nada, si no lo conocemos a través del entrenamiento y llegando a la destreza en el uso del mismo. Así que el desafío como soldados, hermanos, es que necesitamos la espada, el espadín, el machete de la guerra cuerpo a cuerpo. Es ineludible para la victoria. En algún momento la batalla va a tener este cariz personal. Y ahí va a haber que utilizar una palabra específica. La palabra específica de la palabra, que es la espada que me va a ayudar en el momento de mi particular guerra. Y cada uno estaremos en alguna. Y si alguno no se ha dado cuenta que está en guerra, es porque el diablo está disfrazado y nos hace ir en chanclas, ¿vale? En vez de bien pertrechado. Estás en guerra, hermano. Si eres hijo de Dios, estás en guerra. Si no te das cuenta, es porque no andas muy bien. Pero hay guerra. Y necesitamos de la palabra de Dios. El desafío ineludible, por tanto, para alcanzar la victoria es dar tiempo a la palabra de Dios. Como decía nuestro hermano Eri Bermejo al principio, que no hay guerra. Busca todos los días media hora para orar y media hora para leer la palabra de Dios. A ver si eres capaz de encontrar tiempo. Ya está, ahí está la guerra. Pues te hace falta la espada de Dios para llegar adelante. Es determinante la lectura, pero a veces nos conformamos. Yo ya he leído hoy. No,
es necesario la lectura, es necesario el estudio, es necesario la meditación profunda. Es lo que en Deuteronomio ya nos dice Dios. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, no, yo ya he leído hoy, no me acuerdo ni lo que he leído, pero ya he cumplido, ya he leído hoy. No. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. También las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Existencia bibliocéntrica es esto. Existencia bibliocéntrica. Si no es así, mal nos va a ir en la batalla. Necesitamos en medio de la batalla espiritual urgentemente asirnos de la espada del Espíritu para presentar defensa al ataque de Satanás. Si no, estamos perdidos. Terminamos. ¿Cuántos de vosotros hicisteis la mili? No levantéis la mano. Pero muchos hicimos la mili. Y uno de los momentos más drásticos en el servicio militar, en el ejército, es cuando el mando superior te llama y te dice, toca, no me acuerdo cuál era el sonido, pero había un toque de corneta que era un llamado a revista. Para acá todos. Revista. Revista, ¿eh? Revista es chungo, ¿eh? Lo he dicho ahí porque he señalado a uno que es militar. La revista es chungo, porque dice, me van a pillar por algún lado. Si no es porque no está bien hecha la cama, es porque el cañón del fusil va a tener una mutita de polvo, o porque se me ha desabrochado un poco las botas, o sea lo que sea, me van a pillar casi seguro. Cuando llaman a revista es uno de los momentos tensos, pero es una de las pautas cotidianas en cualquier ejército, revista. Yo estaba en una unidad de artillería y era revista todos los días del cañón que medía 6 metros. Yo estaba en oficina, yo nunca lo hice, yo veía desde la ventana, de la que me libraba, moviendo la pieza esa de artillería todos los días y al final de la jornada a pasar revistas. Allí venía el mando a ver si estaba todo bien. Es necesario. Cualquier fallo o negligencia ha de ser subsanado y en el ejército pues a veces supone disciplina. Pero es que es indispensable para que haya diferencia entre victoria y derrota, entre vida y muerte. Te estás jugando la vida. Nos estamos jugando la vida, no nos enteramos. Por eso el llamado del apóstol al principio de todo era tomad ¿qué? Todas, la pongo en las mayúsculas son mías, ¿no? Cuando dice cursivas son mías, las mayúsculas son mías. Todo. Al decir, bueno, pues yo me voy a calzar el Evangelio de la Paz porque me gusta vivir en paz. Hermano, estás perdido. Si tienes unos buenos zapatos y no tienes coraza. O si tienes una buena coraza y no tienes zapatos. Todo y en equilibrio. Todo y en perfecto estado de revista. Las 6 cosas. Todo y en perfecto estado de revista. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es el equipamiento para destruir las fortalezas. La armadura tiene un poder absoluto contra el enemigo, pero solo si nos pertrechamos de todas. ¿Conocéis la historia, no es historia, de Aquiles, de donde viene el talón de Aquiles? Un soldado perfectamente pertrechado, pero que el ejército contrario había detectado que tenía un talón de Aquiles, un punto débil, y tiraron la flecha justamente a la única parte donde le podían hacer daño y acabar con él. Por eso el llamado es a tomar toda la armadura de Dios. Hermano, ¿tenemos conciencia de que estamos en guerra? Estamos en guerra, hermano. Estamos en guerra. Nuestro adversario, como hemos dicho varias veces, como león rugiente, anda buscando presa con vehemencia. Todas sus huestes espirituales de maldad acechan. Y no acechan a los suyos, que ya están en su bando. Acecha al enemigo, que eres tú y yo. Tu vida está bajo el acecho de Satanás. ¿No te has dado cuenta? Destruirte, no quitarte el yelmo de la salvación, imposible. Pero inhabilitarte y dejarte sumido en la miseria como creyente. Sin fruto, sin testimonio. Ese es su proyecto.
estamos en guerra. Necesitamos mantener en perfecto estado el equipamiento que el Señor nos ha dado. La integridad como cinturón, la justicia como coraza, la paz como calzado, la confianza como escudo, la seguridad como yelmo y la sabiduría como espada. En estado continuo de revista. Os dejo con estos versículos del Salmo 139, donde el salmista, en este caso David, se expone a la revista de su general. Que este sea nuestro deseo y nuestra oración. Examíname, oh Dios, en el contexto que estamos hablando. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Que así sea. Señor, reconocemos que muchas veces somos niños que no nos damos cuenta de la realidad espiritual que nos rodea, Señor. Tenemos una inocencia suicida, Padre, que continuamente nos pone en peligro y nos inhabilita, Padre. Queremos rogarte que tú nos des tu vista, Señor, para ver las huestes espirituales de maldad que buscan devorarnos, Padre, para que a través de esta visión sobrecogedora, de esta realidad espiritual, tengamos también la visión de tu provisión, Padre. Que tú nos ayudes a mirarnos en tu palabra, Señor, a ver cómo tu gracia se ha derramado sobre nuestras vidas y corazones para pertrecharnos para esta dura batalla, Señor. Queremos, Señor, que tú nos examines, Señor, que conozcas nuestros corazones, o más bien, Señor, que permita que nos examinemos, Señor, con tu luz o a la luz de tu palabra, para que nosotros conozcamos nuestros corazones, Señor, y nos pongamos delante de tu presencia para buscar tu socorro, Padre. Ayúdanos, Señor, a pertrecharnos de toda esta armadura tuya, Señor, que permita que vivamos vidas para tu gloria, Señor, y para tu honra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia
justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, sentado